¿cómo podríamos profanar el día de reposo? ¿Quieres saber cómo profanar el día de reposo? Vamos a Isaías 58. Aquí está la clave del día de reposo. Isaías 58. Dice, desde el versículo 13. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca. Fíjense, aquí está la clave del día de reposo. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, en mi cita, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Ese es el Shabbat. Esa es la cita más importante a la que el Señor nos está llamando. Entonces, pues bueno, ahora sí, volviendo. Si tú eres extranjero, si tú no tienes, o pensabas que no tenías nada que ver con Israel, con el pueblo de Israel, y dices, yo quiero abrazar el pacto, yo quiero abrazar el Shabbat, yo quiero guardar el día de reposo, ¿qué dice Isaías 56? Los que abracen, los que guarden el día de reposo, los que lo cuiden. La palabra guardar es shomer Shabbat, los que protejan, los que lo cuiden. Dice, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo, sin hablar de sus propios asuntos, sin hablar sus propias palabras, sin hacer su propia voluntad. ¿Qué dice? ¿Cuál es la promesa? Yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de tefilá, bet tefilá. Otra, aquí te da otra clave del día de reposo. El día de reposo es bet tefilá, casa de oración. Vamos a empezar a establecer las pautas aquí en la comunidad. Lo que hace la Torah, lo que hace el estudio de la Biblia es irnos purificando, limpiando de cosas que estamos haciendo mal. ¿Están de acuerdo o no? En el momento que tú y yo le decimos, a ver, Señor, aquí está mi agenda. Es más, ¿quién el día de hoy se atrevería a decirle a Dios, Señor, esta es mi agenda? Yo aquí tengo agendados mis planes, mis proyectos, mis negocios, mis asuntos, mis citas. Pero Señor, aquí está mi agenda. Tú ponle las citas. Tú ponle cuándo quieres que esté contigo. Tú ponle cuándo quieres que yo haga lo que tú dices. ¿Estarías ahorita dispuesta a darle tu agenda al Señor? En el momento que le das tu agenda, ¿qué le estás diciendo? Tú controlas mi tiempo. Tú eres el rey de mi tiempo. Entonces, si tú eres el rey de mi tiempo, pues yo voy a hacer lo que tú me digas que haga con el tiempo. Y estás haciendo la declaración más poderosa, porque ¿qué es lo que el ser humano más valora, más aprecia? ¿Qué es lo que más es tu tiempo? Tu tiempo, ¿cómo dice por ahí? El tiempo es sagrado, mi tiempo es sagrado. Bueno, vamos a ver si es sagrado de verdad. ¿Será que tu tiempo es sagrado? ¿Estás listo para santificarle tu tiempo al Señor? ¿Estás listo para decirle, tus citas son, cuando tú me dices que esté, ahí voy a estar? Entonces, bueno, estudiaremos con más detalle lo del Shabbat, no se asusten. La siguiente clase dice, estudiaremos más cerca del Shabbat, el día de reposo, cuando lleguemos al capítulo 2, pero si claramente las Escrituras, comenzando desde Génesis, nos enseñan que Dios creó las lumbreras en los cielos para señalar las citas con Él, entonces, ¿por qué la mayoría de aquellos que dicen estar en pacto con Él no las guardan? ¿Por qué la mayoría de la gente que dice estar en pacto con el Dios de la Biblia no las guardan? Empezando por el Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabían ustedes, y esto tiene que ver con la pregunta que hizo Gaspar, ¿sabían ustedes que la razón principal por la que el pueblo judío no cree que Jesucristo es el Mesías, la principal razón, ¿saben cuál es? Porque los cristianos no guardan el Shabbat. Es la razón principal. Los cristianos, dice, los cristianos no guardan el Shabbat. Eso dice, esto no tiene sentido, no tiene lógica. El Mesías de Israel va a venir a
purificar y a santificar y hacer que las naciones guarden el Shabbat. Las naciones van a guardar el Shabbat. Entonces, ¿cómo es posible que digan los que siguen a Cristo que están siguiendo al Mesías de Israel y no guardan el Shabbat, no guardan el día de reposo? ¿Cómo es posible? ¿Por qué dicen que es el domingo? Vamos a ver. Dice, si claramente las Escrituras comenzadas desde Génesis nos enseña que Dios creó las lumbreras en los cielos para señalar las citas con Él, entonces, ¿por qué la mayoría de aquellos que dicen estar en pacto con Él no las guardan? Y en su lugar celebran muchas otras festividades antibíblicas y de origen totalmente pagano. La pregunta es, ¿quién está haciendo la agenda de esta gente? ¿Quién le dijo las citas que son ahora? ¿Quién se las está diciendo? ¿Quién les dijo que es el domingo? ¿Quién les dijo que es la Navidad? La Navidad, el solsticio de invierno en honor al dios Mitra. ¿Quién les dijo? ¿El pinito? ¿Quién les dijo? Lean Jeremías 7, ahí aparece el pinito. El año nuevo. ¿Quién dijo que es el 31 de diciembre el año nuevo? De acuerdo a las Escrituras, ¿cuándo es el año nuevo? El mes de Nisan, el mes de Aviv, esa es la fecha de Pascua, ese es el año nuevo. Pero ¿quién dijo que es el 31? ¿Quién nos reorganizó la agenda? ¿Quién dijo que es el 31 de diciembre? El 31 de diciembre es una fiesta en honor al dios Janos. ¿Quién dijo que ese? ¿Quién dijo que el Día de Muertos también es una festividad y que ese día hay que descansar? Lo interesante es que esos días hay vacaciones, son días feriados. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que la Pascua no es el 14 de Nisan, es otro día que nada que ver? ¿Quién dijo eso? ¿Quién cambió el calendario festivo divino que ha traído como consecuencia que la mayoría de los creyentes se encuentren en tinieblas con respecto al programa profético de dichas festividades? ¿Quién lo hizo? Históricamente, a partir del emperador Constantino, comenzó una ruptura gradual entre el judaísmo de Yeshua y los creyentes de origen gentil que decidieron poco a poco identificarse más con la nueva religión del Imperio Romano, el catolicismo, que con las comunidades judías que en muchas ocasiones fueron perseguidas. Los diferentes concilios, desde Nicea, en el año 325 en adelante, fueron adoptando una serie de dogmas y doctrinas extrañas a la fe y escrituras hebreas. En el caso particular de las festividades, citamos a continuación algunos decretos. Aquí vas a ver quién cambió. Te voy a enseñar los decretos católicos donde se estipuló el cambio. Aquí están, y están citados textualmente. Actualmente por internet tú puedes bajar los concilios de la Iglesia Católica y puedes saber cuándo se cambió. ¿Qué te parece, no? Dice, en el caso particular de las festividades, vamos a ver cuándo se cambiaron. Citemos a continuación algunos decretos de la Iglesia Católica canonizados en el concilio de Laodicea, celebrado a principios del siglo IV. Y esto es lo que dicen estos concilios. El canon número 29. Se reunieron un grupo ahí de líderes de la Iglesia Católica y ellos empezaron a decretar estos, y aquí lo cité literalmente. El canon número 29 del concilio de Laodicea dice así. Fíjense, se los leo literalmente. Dice, los cristianos no deben judaizar descansando en sábado, pero deben trabajar en ese día. ¿Qué les parece? Así dice literalmente. Los cristianos no deben judaizar descansando en sábado, pero deben trabajar en ese día. O sea, no nada más te dice, no descanses, no nada más te dice eso, no, te dice, trabaja. Eso está gruesísimo. O sea, ir literalmente en contra de lo que Dios dijo y dice, ese día trabajas. Así que la próxima vez que estés haciendo esos días, caray, ¿a quién le estoy obedeciendo? Deben trabajar en ese día y en su lugar honrar el día del Señor. Y si es posible, descansar en ese día como cristianos. Pero si se encuentra a alguien judaizando, que sea anatema de Cristo. Si esto yo lo hubiera estado diciendo en el IV siglo, en el V siglo, en la Edad Media, adiós. Ahorita mismo me apedrearían. Luego el canon número 37, vean lo que dice.
Dice, no es lícito recibir porciones, regalos o comida de festividades de herejes o judíos, ni participar en ellas. Luego el canon número 33 dice, no es lícito, perdón, este es el canon, no es 33, es el 38. El 38 dice, no es lícito recibir pan sin levadura de los judíos, ni participar de su impiedad. Y luego el resumen de los decretos 27, 28 y 29 dicen, no guardarás las festividades de hebreos o herejes, ni recibirás ofrendas festivas de ellos. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Hagan el favor, ¿cómo se...? La luz no tiene comunión con las tinieblas, por tanto, ningún cristiano debería celebrar una festividad con los herejes o los judíos, ni recibir nada relacionado con estas festividades como panes sin levadura y cosas semejantes. Así que la próxima vez que escuches a una persona dice, no debes de guardar eso, eso ya está pasado, eso ya ahora ya no, estás escuchando las palabras del concilio de Laodicea del cuarto siglo. Ahí está. Ya está la fuente, ahí está el link, ahí está, va a estar apuntado, se pueden ir al link, pueden ustedes descargar todo el concilio, y no nada más el concilio, se pueden descargar desde el concilio de Nicea y los 7 concilios que ha hecho la iglesia desde esa época, y van a encontrar muchas cosas impresionantes. Entonces, teniendo como antecedentes todos estos decretos, es que podemos entender aún hasta la fecha cómo es posible que incluso algunos versículos de las cartas de Pablo se han torcido en ciertas traducciones como la latinoamericana o la traducción en lenguaje actual que se citan abajo, con el propósito de fundamentar el abandono de las festividades decretadas por Dios. Porque ¿cuál es? Ok, si la iglesia decreta esas cuestiones, el punto es ahora que la iglesia tiene que demostrarte que Pablo y los apóstoles también cambiaron el sábado. ¿Y cómo te lo tratan de demostrar? Pues con algunos pasajes como Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Fíjate lo que dice, esto me impresionó. Fíjate lo que dice Colosenses 2, 16 y 17 en la Biblia latinoamericana. Esta es una traducción católica. Fíjate lo que dice. Fíjate a qué nivel llegaron con tal de forzar las palabras de Pablo para que se amolde a su doctrina. Fíjate lo que pusieron. Biblia latinoamericana, capítulo 2, versículo 16, dice, por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Así dice. Y le puse en amarillito el no. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Biblia latinoamericana. Y luego, esta es la Biblia en lenguaje actual, así se llama. Y vean lo que dice aquí. No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas, ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Dice, todo eso no era más que la sombra, y aquí engañosa. También lo pongo en amarillo porque engañosa. No está engañosa. ¿De dónde se lo sacó? La sombra engañosa de lo que se va por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Biblia en lenguaje actual. Aquí hasta les pongo el texto en griego para que vean que no y engañosa no existen. ¿Quién la puso? Un monje encerrado. Aquí hubo monje encerrado, adoctrinado, ya tiene, ya tiene una agenda antes de traducir, y pues ya traduce en base a la doctrina que él ya trae. Entonces trata de poner en las palabras de Pablo cosas que él no dijo. ¿Okay? Aquí están otras traducciones, el mismo pasaje en otras traducciones, Reina Valera 1960, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Eso es diferente. Si no pones el no, cambia mucho. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Nadie os juzgue, bueno, nadie os juzgue, podríamos interpretar que en cómo cumplir o de diferente manera. ¿Okay? En Dios habla hoy, dice, por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados.
Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, luna nueva o de reposo, nueva versión internacional, Biblia de las Américas. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo? ¿A qué se estaba refiriendo Pablo con esto? Bueno, tenemos que mirar todo el contexto de ese capítulo 2. Lo deben saber muy bien, porque es el primero que te van a decir, mira, ¿tú por qué estás guardando Shabbat? Es el primerito. Entonces, tienes que decirles, mira, ok, vamos a leer todo el contexto. Colosenses 2, desde el 8, dice, fíjense lo que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. Entonces, ¿cuál es el tema del que está hablando? O sea, cuídate de que no te engañen. ¿Por qué cosas? Tradiciones de los hombres. Los sábados, las lunas nuevas, los días de reposo, ¿son tradiciones de los hombres? ¿Son rudimentos del mundo? ¿Son cosas mundanas? No, son divinas. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A tradiciones, a prácticas que los hombres han hecho en base a estas cosas. Y dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, aquí está otro pasaje, pero es del Nuevo Testamento, es porque la autoridad final es el Mesías, ¿ok? Para determinar qué se hace y qué no se hace en los días de fiesta. Entonces, Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados. Okay, aquí empieza el argumento. ¿Por qué razón te podían juzgar si estás celebrando las lunas nuevas, el día de reposo y todas esas? ¿Por qué razón alguien te podía juzgar? ¿Por qué? En el contexto de Pablo de hace 2000 años, que le está escribiendo a los colosenses, ¿por qué alguien podía juzgar a unos gentiles de estar celebrando Shabbat y las fiestas y las lunas? ¿Por qué alguien podía juzgarles o criticarles o decirles ustedes qué están haciendo? ¿Por qué? Porque no eran judíos. ¿Ustedes qué están haciendo? Ustedes son gentiles. ¿Me entienden? Entonces le está diciendo a Pablo, no se dejen engañar por tradiciones, por rudimentos de este mundo, por cosas de este mundo. No se dejen engañar. ¿Por qué? Porque la cabeza, la autoridad, el Mesías, pues ya los metió, ya los injertó. Y vean lo que dice, en él, en el Mesías, fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías. Es decir, si el requisito para ser parte del pueblo de Dios es la circuncisión, pues el Mesías circuncidó mi corazón. Entonces ya puedo celebrar la Pascua porque circuncidó mi corazón. Ahora, ¿la circuncisión del corazón es suficiente? ¿O la circuncisión del corazón es la que inicia el proceso? La circuncisión del corazón inicia el proceso. ¿Okay? Ya, soy parte. Fuiste circuncidado y eres parte, dice, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías, sepultados con él. ¿Cuál es el siguiente proceso para la conversión? Un gentil, un extranjero, que necesita para convertirse al pueblo de Israel, la circuncisión, y número 2, tevila. Entonces aquí dice, ya en el Mesías, ya él circuncidó tu corazón y él dice tevila. Él ya te aceptó. Si él ya te aceptó, entonces no dejes que ninguno te diga tú no tienes que estar celebrando esas cosas. Circuncidados en él, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión, ustedes eran incircuncisos, impuros, gentiles, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué fue lo que clavó en la cruz? Ahí dice, el acta de decretos que nos era contraria. ¿Cuáles eran los decretos que les era contrario? ¿Cuáles eran los decretos que pesaban? Y específicamente los colosenses, los gentiles, que están siendo purificados, que están siendo lavados, que están entrando al nuevo pacto. ¿Qué acta de decretos estaba acusándolos?
todas las maldiciones de la Torah. Todas las maldiciones de la Torah por no haber guardado el pacto. Ahí está, Deuteronomio 28. Maldito seas en la ciudad, maldito en el campo, maldito, 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 maldito. Hay una gran lista de maldiciones. Entonces, todas esas maldiciones que provocaron que el pueblo dejara de ser pueblo, dejara de ser compadecido, fuera expulsado de las naciones. Pero en la cruz, ¿qué sucedió? Todas esas maldiciones, esa acta en tu contra, ¿qué fue lo que sucedió? Fue clavada en la cruz. No quiere decir que toda la Torah fue clavada en la cruz. ¿Qué fue clavada en la cruz? Las maldiciones que te hacían estar fuera de los pactos, que ya no te permitían ser parte. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad también es que dice el verso 14, dice, anulando el acta de decretos. Esta palabra decretos en el griego es la palabra dogmas, también es otra posibilidad. Y la palabra dogmas tiene que ver con las prohibiciones rabínicas que fueron establecidas para que los gentiles no pudieran participar en las festividades. ¿Entienden? Hay prohibiciones rabínicas, y eso a mí me consta. Yo cuando estaba en el proceso de conversión, antes de la conversión, yo no podía guardar el Shabbat completamente. Me decían, antes de terminar el Shabbat, prende la luz para que lo transgredas, porque todavía no estás convertido. Ya una vez que te conviertas, ya puedes guardar el Shabbat. Pero está prohibido que un goy guarde el Shabbat. Amén, un goy es un gentil. A menos que esté practicando para la conversión. Si está practicando para la conversión, sí puede ser. Pero si no, no. Y eso, pues, está fuerte. ¿Por qué? Porque por eso es que si te ven guardando fiestas y haciendo estas cosas, te van a criticar. Te van a decir, tú no tienes que hacer esto. Tú eres goy, tú eres gentil. Tú no tienes, eso es para Israel. Pero ¿qué vimos que decía Isaías? ¿Qué vimos que decía Números? Que el gentil, el extranjero que quiera, bienvenido, puede presentarlas, puede ser parte. Entonces, por tanto, nadie os juzga. Todos esos decretos, todos esos dogmas, ya sea las maldiciones o ya sea las dogmas hechos por los hombres, que te quita de la posibilidad de tener estas citas con el Señor, todas esas fueron clavadas en la cruz. ¿Qué quiere decir? El Mesías te da entrada. El Mesías te da la oportunidad de participar de ello. Y entonces dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, como ya eres parte, como ya Él quitó todas las maldiciones, por tanto, ahora sí, nadie os juzgue en comida o en bebida. En cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, no sombra engañosa. Todo lo cual es sombra. Ahora, volviendo al tema de Génesis de los astros, la luna y el sol, ¿qué es lo que produce las sombras? ¿Por qué hay sombras? Por las, no por las nubes, por el sol o sea, se refleja la luz y hacia acá, o sea, está la sombra. Entonces, todas las señales, para que entendamos, las señales, las festividades, te van a ilustrar de algo. Te van a ilustrar de aquel por el cual fueron dadas esas festividades. Entonces, todas esas cosas son sombra. Es decir, si no las guardas, si no las conoces, no vas a entender la esencia. Todas esas son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo, la esencia es del Mesías. Y el verso 18 es clave. Dice, nadie os prive de vuestro premio. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y después pasa al tema ahí, inmediatamente después, pasa al tema de las leyes de Muxé. Las leyes de Muxé en el judaísmo ortodoxo tienen que ver con leyes de no tocar ciertos objetos prohibidos para Shabbat. Leyes de Muxé. Son cercos de protección que se pusieron para que no te transgredas el Shabbat. De que, por ejemplo, no puedes tocar el teléfono, no puedes tocar un encendedor, cerillos, todas esas cosas de no toques, no gustes, todas esas cosas son leyes de Muxé. Lo que está diciendo es, no te dejes llevar por todas esas cosas. Esas cosas tienen cierta sabiduría en culto voluntario, pero no tiene valor alguno contra los apartidos de la carne. En otras palabras, que nadie te juzgue por cómo guardas, pero guarda. Tienes que guardar, tienes que hacerlo.
Tienes que guardar, no de acuerdo a las tradiciones de los hombres, no según las filosofías de los hombres, tienes que guardar como está escrito. ¿Y cómo vimos que está escrito? Tienes que definir la palabra Mikra Kodesh, Shabbat, la Shevet, sentarme, Mikra Kodesh, estudiar públicamente, ya, así de simple. No hacer mi voluntad, no hablar mis propias palabras, no hacer mis asuntos, ya, fácil, no es tan complicado. La Torah no está en los cielos, cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón. Conclusiones. Si Yeshua y sus discípulos y Pablo siguieron guardando la ley y las festividades y enseñando aún a los gentiles a hacerlo, ¿dónde vemos eso? Mateo 5, 19 al 20. No penséis que yo he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir. De modo que cualquiera que cumpla uno de esos mandamientos muy pequeños, muy grandes, será llamado en el reino de los cielos, y cualquiera que no los haga y no los enseñe, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Si Yeshua no transgredió la ley, si los apóstoles no transgredieron la ley, siguieron guardando las fiestas. De hecho, 1 Corintios 11, Pablo les enseña a los corintios a guardar la fiesta de la Pascua, la cena del Señor, la Pascua, los panes sin levadura, les enseña. Dice, celebremos la fiesta sin la levadura de la malicia. O sea, Pablo está enseñando. Uno de los típicos argumentos también para decir que los primeros creyentes se reunían en el primer día de la semana, porque te van a enseñar textos en el libro de los Hechos donde dice, y se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Y sí, pues si tú lees, mira, aquí dice que se reunían el primer día de la semana, pues te van a mover el tapete, si no sabes que el primer día de la semana en Israel empieza conforme a Génesis, que dice, y fue la tarde y la mañana un día. Es decir, los días comienzan al atardecer del día previo. Es decir, ahorita ¿en qué día estamos? Estamos en el primer día de la semana. Ahorita es el primer día de la semana. Entonces, estamos haciendo exactamente lo mismo que hacían los creyentes primitivos, reuniéndose el primer día de la semana, que es en la noche. Si hubiera sido el domingo, como se piensa, es imposible. Si tú llegaras ahorita a Israel y, a ver, vamos a hacer una reunión el domingo en la mañana, nadie se aparece. Porque todos están trabajando. Domingo es un día hábil, es como lunes. Todo el mundo está en sus trabajos. Entonces, oigan, vamos a cambiarlo. El Mesías de Israel cambió el domingo. No, pues no se puede. Ya todo el sistema está para el domingo trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hacían el primer día de la semana? Y dice que partían el pan y se hacía una cena en la noche. ¿Quién instituyó esta tradición? La instituyó el rey David. Porque al rey David, y esto es de acuerdo a la tradición, y ya es todo tradición, ahorita vamos a ver cuál es la esencia de todo esto. Al rey David se le reveló supuestamente que él iba a morir en un Shabbat. Entonces, como había una tradición que si tú estás estudiando Torah no puedes morir, entonces él se ponía todo el Shabbat a estudiar Torah. Decía, no, así no puedo morir. Entonces, terminando el Shabbat, hacía un banquete para todos sus allegados, para agradecerle a Dios que le había dado un día más de vida. Entonces, es una tradición muy antigua. Todavía actualmente en comunidades muy ortodoxas se sigue llevando a cabo esta ceremonia, que es una cena familiar, y se invita amigos. Esta sí es una cena un poco más abierta, amigos, etcétera. Y la idea es que no sea el recalentado del Shabbat, la idea es que hagas algo especial, que tengas preparado algo para esa noche. Imagínense si el viernes en la noche ya con esa cena que tenemos, los que lo han empezado a hacer no nos la acabamos. Imagínense una cena más al cierre del Shabbat ahorita. Entonces, independientemente de que esa tradición sea cierta o no, el punto es que los discípulos la celebraban, guardaban esa festividad, cenaban, partían el pan en el primer día de la semana, ese día en la noche. Hay un texto ahí donde dice que en una de esas Pablo se puso a predicar y alargó el discurso hasta la medianoche. No se asusten, no creo que voy a alargar el discurso hasta la medianoche. Y eso prueba que era en la noche del sábado. Entonces, bueno, el punto es que celebraban esa fiesta. ¿Por qué? Porque incluso en la ceremonia de Abdalá se menciona Elías y algo así, porque se pensaba
que en una noche del sábado era cuando se manifestaría el reino mesiánico. Entonces los discípulos, anticipando eso, era el día que se reunían, tenían sus reuniones públicas, se reunían a orar, a comer el pan juntos, y todas las cuestiones que se ven en el libro de los Hechos, su principal reunión era el sábado por la noche. ¿Por qué? Porque el sábado durante el día, ¿qué hacían los apóstoles? ¿A dónde iban los apóstoles? Seguían yendo a las sinagogas. Ahí todavía vemos en el libro de los Hechos que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. O sea, ahí seguían haciendo su vida normal, pero ya en la noche terminaba el Shabbat y ahora sí se reunían los creyentes. Me la vea Malca. Y para seguir al pie de la letra lo que hacían los apóstoles, tratando de reconstruir lo que hacían los apóstoles, ¿qué creen? ¿Cuál es la práctica? Si es que estamos restaurando las cosas, si es que queremos volver al principio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a celebrar Melavea Malca. ¿Qué es Melavea Malca? Terminando el estudio, ya nos podemos quedar aquí a convivir, a comer, vamos a empezar ya a planear todo para tener aquí alimentos, etcétera, y ya que sea una noche de convivencia, y va a ser una manera de prevenirles de la tentación de irse por ahí a los antros, etcétera, etcétera. Vamos a alargar el Shabbat, y va a ser una muy buena oportunidad también para compartir nuestra fe con otros. Porque el sábado en la noche siempre es un tema de sábado en la noche, ¿cuál es el qué sigue? Bueno, vamos a tener una muy buena oportunidad. Esa reunión de los creyentes primitivos, ¿saben una cosa? Fue la que más les hizo difundir su fe. O sea, eso fue lo que se empezó a ver, el amor que había entre ellos, cómo compartían el pan, cómo tenían todo en común. Vieron eso y eso empezó a causar un impacto impresionante en aquella época. Si Jesús y sus discípulos, y todos ellos siguieron fielmente haciendo todo esto, y aún en Hechos capítulo 15, que es el capítulo típico que se dice que ya nada más las 4 leyes, pues es absurdo, porque ahí mismo dice, porque Moisés es predicado en cada ciudad donde van a asistir, donde es leído cada día ¿qué? Cada día de reposo. Entonces los gentiles, ¿a dónde iban a asistir para aprender? Pues a la sinagoga los días de reposo. Así de sencillo. Así que, bueno, para finalizar, y con esto vamos a terminar, ¿será que a Dios se le salió fuera de control todo esto? ¿Será que Dios no estaba en control de todo esto? ¿Del cambio del calendario? ¿Del cambio de las festividades? ¿Del cambio de las fechas? Para nada. Dios lo había anticipado por medio de su profeta Daniel. Daniel 7:25. Vamos a leer estos últimos textos y vamos a ver de qué lado estás tú. De la luz, de las tinieblas. ¿Cuáles son las citas que vas a adoptar? Las citas que marcaría esta cuarta bestia terrible, que sería un imperio que oprimiría al pueblo de Israel después del imperio babilonio, persa, griego, es decir, el imperio romano. Si vas a seguir el calendario de Roma o vas a seguir el calendario divino. Si vas a seguir la agenda divina o vas a seguir la agenda de Roma. ¿Saben qué dicen en su descaro algunos concilios con respecto a los protestantes, con respecto a los cristianos protestantes sobre el domingo? Esto así me mató. Dicen los hermanos separados, hablando de los protestantes, dice, según ellos están fuera de nuestra jurisdicción, de nuestra autoridad, según ellos. Dice, pero al reunirse en domingo y al decir que el domingo es el día del Señor, con eso demuestran que están bajo nuestra autoridad, porque fuimos nosotros los que instituimos el día del domingo como el día del Señor. Eso se atreven a decir, está escrito ahí en algunos de sus acuerdos. Pero en fin, el punto es, ¿quién cambió eso? Bueno, ya estaba escrito. Daniel 7:25, nueva versión internacional, dice, hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos, tratará de cambiar las festividades y también las leyes. Así dice literalmente en la nueva versión internacional. Y en la Biblia Dios habla hoy, dice, insultará al Dios Altísimo, hablando de esta bestia y de este cuerno pequeño y de esto que va a surgir, que es Roma. Insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo, tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas.
Como hemos comprobado a través de la historia, esta profecía se ha cumplido y sigue cumpliéndose en nuestros días. El hombre, por intereses políticos y económicos, trató de modificar o anular las citas divinas que serían sombra de lo que habría de venir con Yeshua. Es justo la luz de estos astros las que producen la sombra de lo que habría de venir, es decir, las festividades bíblicas nos ilustran el plan de redención a través del Mesías Yeshua. ¿Renunciarás hoy a los intentos romanos de modificar o anular estas citas? ¿Y te presentarás de manera puntual a cada una de ellas? Si lo haces, entenderás el plan divino para la humanidad y habrás pasado de las tinieblas a la luz. Dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 4 al 6, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón.